Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. 6:8. Dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, es decir, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, tu respaldo maravilloso, y que tu palabra traiga, Señor, aliento, fortaleza, enseñanza a nuestras vidas. Bendice, oh Dios, a tu amado pueblo, a tu iglesia bendita, Señor. Aquellos que de alguna manera escuchan tu palabra, sus vidas sean edificadas, Señor, con tu palabra viva. En el bendito nombre de Jesucristo lo pedimos y decimos todos un amén. Fuerte, fuerte. La Biblia es un libro maravilloso. Es el libro que ocupa el primer lugar de preferencia. Nadie puede quitar ese lugar a la Biblia como el libro más leído y el libro más importante, la Biblia. Estoy diciendo en esta noche que el libro más importante no es el Corán de los musulmanes, no es el Popol Vuh de los mayas, no es los Rig Veda de los hindúes o el Mahabharata de allá de los budistas. No, el libro más importante sigue siendo la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Es lo mismo como el ser más importante y más famoso. El ser más famoso no es el presidente Donald Trump, ni el presidente Bukele de El Salvador, ni Putin de Rusia, ni Xi Jinping de China. No, el personaje más famoso es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, lo que hace de la Biblia un libro maravilloso es que es un libro que no solamente nos enseña verdades espirituales, enseñanzas espirituales, pero que tiene enseñanza para todos. Es decir, los hombres intelectuales leen la Biblia y aprenden de la Biblia. Inclusive en medicina o política se van a la Biblia, y la Biblia les enseña política y les enseña medicina y les enseña de todo la palabra del Señor. ¿Quién no se queda con los ojos bien abiertos cuando lee el libro de Proverbios? Una enseñanza profunda. Pero a la par de la superioridad de la Biblia en esos temas, hay algo interesante, que es un libro que lo leen adultos y lo leen los niños. Los niños escuchan la historia de Zaqueo y se quedan sorprendidos. Los niños escuchan la historia de David y Goliat y como que dicen: cuéntamelo otra vez. Es decir, es un libro de lectura para todos. Y bendecimos a Dios por la santa palabra de Dios, la Biblia. Ahora, yo no sé si ustedes pasaron por esa etapa de niños, adolescentes, cuando nos gustaba leer muchas de aquellas
historias en los famosos paquines. ¿Se acuerdan ustedes? Donde habían paquines de Batman, de Superman, de el Hombre Araña, del Sargento Furia, del Capitán, no me acuerdo cómo era, el Capitán no sé qué, y que eran historias que yo pagaba 5 centavos por leerlos, porque como no podía comprarlos, pagaba 5 por leerlos, solamente que me lavaba bien las manos para que no quedaran sucios los libritos. Me gustaba leer. Después avancé a comprar unos libritos así que eran historias de vaqueros y leía esas historias porque no había televisión, así que tenía que leer, imaginarme. Ahí empecé a conocer de Estados Unidos que el vaquero, que aquí, que allá, y que el de las pistolas y que todo eso. Leía. Ya después, cuando fuimos creciendo, empezamos a ver, por ejemplo, películas como Rambo. ¿Se acuerdan ustedes que Rambo, que películas de aventuras? Y luego una de las series que más me llamaba la atención era la de los espías, ahí donde yo quería llegar, de los espías, de aquellos que logran entrar a otro territorio, investigar lo que está ocurriendo en el otro lado. Esas películas, por lo menos en el caso mío, me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, hay una película de un judío, es un caso moderno, el de Eli Cohen. Este es el nombre verdadero de él, que era un judío nacido en Egipto, que luego él se estableció en Israel y ahí lo reclutó el servicio de inteligencia israelí. Se le dotó de una identidad falsa como un árabe sirio y que volvía a Siria tras vivir en Argentina. Para establecer su coartada, Cohen se fue a Argentina en 1961 y al año siguiente se mudó a Damasco con su identificación como sirio. Y cuando llegó a Damasco se ganó la confianza en el gobierno y en los círculos militares y tuvo acceso a mucha información ultrasecreta que luego hacía llegar a Israel, al pueblo judío. De esa manera salvó muchísimas vidas de sus compatriotas, de los judíos. Después de años de una tarea de inteligencia casi increíble, él fue descubierto por los agentes rusos y sufrió la pena de muerte. ¿Por qué traje esta historia de Eli Cohen? Porque la noticia de hoy era triste cuando 4 iraníes fueron ahorcados. El día de ayer fueron ahorcados, que habían estado colaborando con el sistema de inteligencia de Israel. Gracias a estos iraníes que estaban colaborando con la inteligencia de Israel fue que pudieron ellos ubicar específicamente dónde estaban los comandantes del alto mando de las Fuerzas Armadas de Irán y que fueron muertos en el primer bombardeo del primer día de guerra. Gracias a estos 4 iraníes trabajando, ayudando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero que el día de ayer fueron ejecutados, fueron descubiertos por el régimen de Irán. Y no solamente ellos, hay muchos más que están siendo capturados, porque la gran pregunta de Irán es cómo sabían dónde estaban los lanzamisiles, cómo sabían dónde estaban los cuarteles, cómo sabían dónde estaba inclusive el mismo ayatolá, que no lo mataron porque Estados Unidos le dijo que no lo mataran. Ese es un trabajo de espionaje, de espías. Pero hoy, el pasaje de hoy, y que es en nuestra serie del segundo libro de Reyes, como que coincide un poco con lo que está pasando. Cuando estábamos hablando con Sergio y le pregunto, ¿por qué hoy? ¿Por qué no atacaron antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué hoy? Y la respuesta de Sergio es contundente. Era una cuestión de supervivencia. Si nosotros no lo hacíamos en ese momento, nosotros no tenemos a dónde ir. Ya pasamos 2000 años vagando por todo el mundo, sin patria y sin país. Y en este momento, gracias a Dios, gracias al Eterno, hemos regresado a nuestra patria, a nuestro suelo, a la herencia que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Y entonces esta es una cuestión de supervivencia que no podemos permitir que nuestro país desaparezca, no podemos permitir que nos saquen de nuestra tierra. Todos alrededor son enemigos nuestros, tenemos que estar como siempre a la defensiva, previendo. Entonces era una situación, nuestra inteligencia decía que Irán estaba ya prácticamente preparando
un misil con una ojiva nuclear para hacernos desaparecer. Y entonces, es decir, o lo hacíamos o desaparecíamos. Una cuestión de supervivencia. Esa es la palabra que usan los judíos. Es una cuestión de supervivencia. Lo que acaba de pasar en esta guerra, que por el momento, gracias a Dios, hay un alto al fuego. Las cosas hoy se han puesto más tranquilas, aunque el próximo domingo hablaré de que esto tenía que suceder. Yo lo dije el domingo, que Irán no iba a ser destruido en esta ocasión, porque Irán está siendo reservado para la gran guerra final de Gog y Magog, en el tiempo final de la gran tribulación, antes de que Cristo regrese de nuevo a la tierra. Bueno, entremos a nuestro pasaje de hoy, porque hoy vamos a analizar una historia que se desarrolló entre los mismos pueblos, Israel y Siria, del caso que conté de Elí Cohen, entre Israel y Siria, pero donde el espía, que en este momento va a ser Eliseo, ni siquiera tuvo que ir al exterior. No, sino que simplemente él sabía todo lo que planeaba el enemigo y se lo avisaba al rey Joram, sin salir de su tierra. Y esta es una de las cosas que nosotros quizás nunca vamos a lograr entender, porque es inclusive que hasta el día de hoy, inclusive dentro de círculos evangélicos, hay gente que condena a Israel por lo que ha hecho, por lo que hace, lo condena, y no saben exactamente que lo que se está cumpliendo es la palabra del Señor. La palabra del Señor se cumple. Es decir, el mundo gira no alrededor de lo que Estados Unidos hace, no alrededor de lo que Alemania o Inglaterra o Francia hace. El mundo gira alrededor de lo que Israel hace y de lo que pasa específicamente en Jerusalén. Sobre eso, como les dije el día lunes a los líderes, miren, mañana puede desaparecer Washington y el mundo sigue sin ningún problema. Mañana puede desaparecer Londres y el mundo sigue sin ningún problema. Mañana puede desaparecer París por misiles y el mundo sigue. Mañana puede desaparecer Shanghái y el mundo sigue. Pero si mañana desaparece Jerusalén, el siguiente día yo ya no vengo a la iglesia. ¿Entendió lo que dije? Si mañana llegara a desaparecer Jerusalén, entonces quiere decir que este libro nos ha mentido, y el Dios de este libro nos ha mentido, porque este libro es el que dice que Jerusalén no será destruida. Este libro es el que dice que Jehová protege a su pueblo. El Salmo 73 que leía hoy para comenzar, las primeras palabras del Salmo 73, dicen específicamente: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, y que se les caiga el pelo a los que no aman a Israel y a los que están en contra de Israel. Pero la Biblia dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Mi pueblo regresará y nunca más lo podrán sacar de ahí. Profecía de la Biblia. Por eso, si mañana Israel saliera de su tierra, si mañana Israel fuera destruida por misiles y los judíos salieran en desbandada, que ustedes veían videos fake, videos que los israelitas estaban en el desierto, puras mentiras del diablo. Los israelitas permanecieron en sus casas sin moverse y comprando comida y comiendo pan. Aleluya, aleluya. ¿Por qué razón? Porque ellos conocen la palabra de Dios. Y por eso les digo one more time: si Jerusalén mañana fuera destruida, yo tiro la Biblia, regalo mis libros y me voy para San Lorenzo, El Salvador. Porque no tendría razón de seguir creyendo en la Biblia ni en el Dios de la Biblia si no se cumple lo que dice la Biblia. Mas sin embargo,
cada día, cada hora, cada segundo, nosotros ante nuestros ojos se están cumpliendo lo que en la Biblia está escrito, y alabado sea Dios por ello. Aleluya, aleluya. Lo que ustedes no saben es que los judíos, por ejemplo, hoy en esta guerra, los judíos siguieron su vida normal, orando a Dios, buscando el rostro de Dios. Y ellos hasta el día de hoy tienen rabinos que antes de hacer una acción militar, primeramente consultan con ellos. Sí, ¿qué dice Jehová? Así como los antiguos reyes de Israel, ¿qué dice Jehová? ¿Vamos o no vamos? Hasta el día de hoy, Netanyahu no solamente es un judío muy temeroso de Dios en lo que a su religión se refiere, sino que tienen sus consejeros espirituales que dicen sí o detengámonos. Gloria a Dios. Ahí tenemos en este momento a Eliseo. Es decir, el punto que estoy tratando de manifestarles a ustedes es que tenemos un Dios que lo sabe todo y que no pasa nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Primero, Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Y Dios revela a sus siervos lo que deben hacer o lo que no deben de hacer. Y alabamos a Dios por eso. Aleluya. ¿Saben ustedes? Y lo digo entre paréntesis, porque yo sé que algunos de ustedes ya están cansados con el mensaje de los 4 caballos del hermano Bolaines. Y ya todavía algunos vienen y dicen, ¿y lo va a volver a traer este año? Y le digo, sí, hermano, lo voy a volver a traer. Y vamos a volver a escuchar los caballos, sí, vamos a volver a escuchar de los caballos. Pero ¿cuál es el punto? Ustedes no saben que ese chaparrito con vocecita de adolescente es uno de los hombres que tiene una influencia dentro de lo que es Israel enormemente. Y lo digo porque yo he sido testigo cuando Antonio es consultado por las autoridades judías acerca de cualquier cosa. Es decir, él es uno de los, digámosle, consejeros espirituales del gobierno de Israel. Y cuando algo va a pasar, le llaman, Antonio, ¿cuál es tu posición, tu opinión? Fíjense ustedes, no me llaman a mí. No llaman a Garilí, no llaman sino que lo llaman a ese chaparrito que no habla en inglés bien, igual que yo. A él lo llaman para consultarle si deben proceder o no deben de proceder. Vienen los personajes que lo tienen a él en la lista de consejeros. Esto es lo importante y lo que hace de diferencia entre Israel y lo de ahora de este nuevo gobierno en los Estados Unidos, que aunque tenemos un presidente que nos anda siguiendo, queriendo sacar a los inmigrantes, pero tiene consejeros espirituales que de alguna manera le dicen qué hacer, aunque algunas veces no escuche el consejo. En cambio aquí tenemos a un Jorán, al rey Jorán, que es increíble lo que voy a decir. Jorán no era temeroso de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Jorán era el hijo de Acab. Jorán era el hijo de la vieja, de la mujer aquella, de la mentada Jezabel, la mujer más malvada, más horrible y con cara de hechicera que ha existido. Es decir, de ellos era hijo Jorán, es decir, no tenía nada bueno. Y en la misma Biblia dice que hizo lo malo igual que su padre. Así lo dice la Biblia. Pero es bien importante porque el punto está que él estaba al frente de 10 tribus, de las 10 tribus del norte. Y ahí estaba el hombre de Dios, Eliseo. Y lo que Eliseo le decía, a pesar de que el tipo no era temeroso de Dios, lo escuchaba y le obedecía. ¿Cuál era el punto? El rey de Siria, Ben-Hadad, ideaba planes para ocasionar el mayor daño posible a Israel. ¿Están entendiendo ahora?
hacer el mayor daño posible a Israel. Y por eso, regreso al tema, este era un momento estratégico para Israel. Israel, si no hubiera puesto quieto a los palestinos en la franja de Gaza, y si no hubiera puesto quieto a Hezbolá en la parte norte, frontera con Siria, Israel no hubiera podido atacar Irán. ¿Por qué razón? Porque Hamás estaba, pero así de misiles antes, unos meses antes. Estos hubieran tirado misiles y misiles y misiles contra Israel, que Israel no se hubiera podido defender de los poderosos misiles que venían de Irán. Aún que no hubo ni un solo misil de Palestina, es decir, de la franja de Gaza, ni un solo misil de Siria. Por lo menos 6 misiles pudieron entrar, que no los pudo detener el domo de hierro. A pesar de que solamente eran los misiles que venían desde Irán, hubieron algunos, y que no solamente, ahora sabemos en realidad que no solamente era el domo de hierro, sino que los barcos de Estados Unidos en el Golfo estaban deteniendo los misiles de Irán. Inclusive Arabia Saudita colaboró con Israel, Qatar colaboró con Israel deteniendo, porque eran cientos de misiles tirados por Irán. Era increíble, 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 increíble lo que estaba pasando. Lo que estoy tratando de decirles es decir, siempre han tratado de dañar al pueblo de Israel, pero tal como predicaré el próximo domingo, Dios ha levantado un protector para defender y proteger a su pueblo. Y lo voy a mostrar con la Biblia, cómo Estados Unidos se ha convertido en el protector aquí en la tierra, porque el verdadero protector está en los cielos. Así que Ben-Hadad planificaba, pero sucedía algo incomprensible. Toda estrategia ideada era vuelta inoperante, no funcionaba, porque la información precisa le llegaba al rey de Israel. Y escuchen bien, no había necesidad de micrófonos, no había necesidad de cámaras ocultas, no habían drones espías sobrevolando el enemigo, no había necesidad de fotos satelitales de movimientos de tropas, sino que era el Dios mismo el que revelaba al profeta Eliseo donde los sirios iban a incursionar para destruir a Israel. Ahora no, ahora hay cámaras, ahora hay micrófonos que se escuchan. Dios mío, es decir, Israel tenía las conversaciones, lo que los comandantes hablaban en lo secreto. Israel escuchaba perfectamente las conversaciones de ellos. Los satélites tomaban fotos donde estaban los lanzamisiles. Ahí entra el señor Elon Musk, ese hombre que muchos no quieren, pero que sus satélites colaboraron para detectar a dónde estaban los lanzamisiles, y que fueron prácticamente todos destruidos. Aleluya. En el tiempo de Eliseo no habían cámaras, no habían micrófonos, no habían drones, no habían fotos satelitales, pero había un Dios de los cielos. ¿Qué le decía al profeta? ¿Dónde venía la próxima incursión? Ahora, hay algo que yo no lo tengo en mis notas, pero que lo quiero compartir. Porque en el capítulo 5 estuvimos hablando de una niña, de una esclava, una niña que había sido llevada a Siria y que había servido como esclava en la casa de Naamán el sirio, que estaba lleno de lepra. Y Dios hizo un milagro a través del profeta Eliseo, y la lepra de aquel general sirio desapareció. Y en otras palabras, es como que en este momento el pueblo sirio debería estar agradecido porque Dios había hecho un gran milagro en uno de ellos. Mas sin embargo, ya dentro de lo que es los comentarios fuera de la Biblia,
El problema está que cuando Naamán regresa a Siria después de la sanidad, de que la lepra había desaparecido, y hasta le dijo a Eliseo, mira, le dijo, ni modo, cuando yo tengo que entrar al templo pagano, no creas que yo me voy a arrodillar para adorar, sino que cuando yo entro con el rey, pero yo voy a entrar, pero no porque quiera adorar, porque ahora yo he conocido que Jehová es el único Dios verdadero y a ese Dios voy a servir. Entonces, el punto está que parece ser que eso disgustó al rey, que su general ya no adoraba a los dioses de los sirios, ya no adoraba a los ídolos, sino que después de la sanidad, su mejor general ahora era un adorador de Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso como que había disgustado. Es decir, en vez de que ellos reconocieran que Dios había hecho algo que no ocurría, sanar a un leproso, Dios lo había hecho. Y ahora están de nuevo atacando al pueblo de Israel. ¿Saben? Eso es como, ¿se han fijado ustedes que cuando uno está enfermo la gente lo trata bien? ¿Se han fijado ustedes que lo tratan bien y hasta le dicen, ¿sabes qué? Reconozco que me he portado mal contigo, a partir de hoy me voy a portar. ¿Cómo se llama usted? Santos. Vaya, ¿sabes qué, Santos? Yo me he portado muy mal contigo, le dice su esposa, no sé quién es su esposa, pero que le dice, pero a partir de hoy me voy a portar muy bien porque, pero es cuando usted está muriendo. Pero ya cuando está alentado, no, a los pocos días, nada más dura como 1, 2, 3 semanas o un par de meses, ya después otra vez. Vuelve el mismo trato de antes, es decir, ¿verdad que así es, verdad? Entonces, lo mismo ocurre acá, es decir, Dios había hecho un favor y que por los primeros días quizás agradecidos y después, ¡pum!, de nuevo hacer lo malo. Ahora bien, como esta filtración de información se volvió recurrente. Cuando digo recurrente significa que cada vez que el rey Ben-Hadad planeaba algo y le decía Eliseo, no pases por ahí porque ahí te está esperando el campamento de los sirios. Entonces venía el rey Joram, se iba por otro lado y aquellos se quedaban esperándolo y no podían apresarlo, no podían hacerle nada. Y volvía a planificar de nuevo y otra vez Eliseo le avisaba, no te vayas por ahí, no vayas a aquel rumbo. Es decir, de repente vino el rey Ben-Hadad y se molestó y dijo dice, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Aleluya. Es decir, empezó a desconfiar de los suyos, porque todo esto lo planificaban en secreto. Aleluya. ¿Cómo era posible que los israelitas siempre estuvieran sobre aviso? Debía haber alguna espía entre ellos. Y ahí es donde vino un siervo de él y le dijo, no hay ninguna espía. No hay nadie. Simplemente allá en Israel hay profeta. Hay profeta. Y todavía le dice, Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, cuando tú ves, nadie te escucha, nadie te ve. Y el profeta lo sabe, alaben a Dios. Aleluya. Ya van a ver ustedes el gran leñazo que viene. Porque este va a ser leñazo directo al cuello, sí. Aleluya. Aleluya. Porque en nuestra historia de hoy encontramos a 2 reyes y encontramos a 2 siervos. Los 2 alertan de los peligros a su rey. Por ejemplo, de repente, siempre cuando usted dice, mire, esto que vamos a hablar que no lo sepa Julano, mejor ni lo diga. Porque, por ejemplo,
Hace unos meses venían unos hermanos y decían: hermano, fíjense que está pasando algo raro, hermano. Y lo que no me gusta es que el hermano dice: mire, esto que vamos a hablar hoy, que no lo sepa nadie, ni el pastor. Y más tardaba el hermano en decir eso en la reunión familiar que el hermanito y la hermana venían corriendo conmigo: pastor. Y me dice: eso me suena mal delante de Dios, pastor, porque usted como nuestro pastor no puede saber. Mire, lo que aquí sucede en esta reunión, que les agarraban unas cosas un poco desordenadas, porque lamentablemente hoy la iglesia del Señor ha caído en un emocionalismo sin precedente. Jamás. Antes la iglesia tenía discernimiento de espíritu. Antes la iglesia veía algo e inmediatamente sabía si era de Dios o no era de Dios. Ahora no, la iglesia no sabe, la iglesia está en una ignorancia fatal. Y a lo que muchas veces vemos como le llamamos a Espíritu Santo, no es Espíritu Santo, sino que es pura emoción, pero no es Espíritu Santo, no es fuego, no es Espíritu Santo. Pero bueno, el punto está que no lo sepa. Pero más tardaba el hermano en decir que no lo sepa cuando yo ya lo sabía. Y el siguiente día yo lo saludaba y yo lo abrazaba: Dios le bendiga, siervo, Dios lo bendiga, hermano. Ese sentía, el corazón le palpitaba, porque, es decir, un día antes él queriendo dañar, no a mí, sino a la iglesia del Señor, y el siguiente día yo lo abrazaba: Dios le bendiga. Así como cuando le dijo el Señor a Caín: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo. Aleluya. Bueno, aquí es lo que estamos hablando. Dos reyes, dos consejeros que alertan de los peligros, Es decir, gracias a Dios por la gente que es fiel a Dios y que es fiel a los ministerios de la iglesia. Gracias a Dios a esa gente. Así que en la corte del rey sirio Ben-Hadad, alguien le dice: ahora, ¿ustedes pueden entender esto? ¿Cómo este siervo del rey Ben-Hadad sabía que había profeta en Israel? ¿Cómo sabía que este profeta sabía todo? ¿Están entendiendo? Es decir, que Siria de alguna manera también tenía allá contraespías. Y se daba cuenta que todo lo que el rey planificaba, todo lo sabía el rey de Israel. Por el otro lado tenemos al rey Jorán, que vuelve a lo mismo. Era malvado, descendía de un rey y una reina, pero de lo más terrible que aparece en la Biblia, Acab y Jezabel. Mas sin embargo, cuando el profeta de Dios le hablaba, atendía, escuchaba y obedecía. ¿Están entendiendo ustedes eso? Es decir, la importancia de escuchar a Dios. Bueno, aquí ya tenemos la primera lección para nosotros. La primera. Es decir, trayendo ya el mensaje a la actualidad, sacando una lección práctica para nosotros. No existe nada que el ser humano pueda hacer, decir, ni siquiera pensar que Dios no lo sepa. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer, decir o pensar que Dios no lo sepa. Todo lo que usted hace, todo lo que hacemos, Dios lo sabe. Y todo lo que decimos, Dios lo sabe. Pero no solamente hasta ahí. Todo lo que pensamos, Dios lo sabe. Esa es una de las lecciones de hoy. Porque lo que aquel rey pensaba en lo secreto, lo que planificaba en lo secreto, el Dios del cielo lo sabía. Y se lo comunicaba a su siervo, el profeta. Inclusive llegará el día en que aún solamente las intenciones de nuestro corazón,
Cuando digo intenciones de corazón, estoy diciendo que no fue algo que usted hizo, no fue algo que usted habló, no fue algo que usted pensó, sino que solamente tuvo la intención y será juzgado. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, el cual aclarará. Ahí viene el versículo. El cual aclarará. ¿El qué? En 1 Corintios 4, 5. Así que dice, así que no juzgues sin nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta palabra, intenciones de los corazones, se refiere cuando yo hago algo, realizo algo, ¿cuál es la intención que hay en mi corazón? Para Dios, y yo que entiendo un poquito las escrituras, esto es importante. Porque me he visto como visto, porque hablo como hablo, porque es decir, de repente pongo fotos en Facebook que le estoy regalando un par de zapatos viejos a alguien. Cuando la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda. Porque algunas veces lo que queremos es ser vistos, reconocidos, aplaudidos. La vanagloria, la vanagloria. Aleluya. La intención del corazón. Lo voy a decir porque lo tengo que decir. Pero aún algunas veces las grandes mega iglesias con esos grandes estadios, ¿cuál es la intención que hay en el corazón de un líder? De congregar 20,000, 30,000 personas en un lugar. ¿Cuál es la intención que hay en el corazón? Cuando alguien canta, cuando alguien toca, cuando alguien hace cualquier cosa, ¿qué es la intención que hay en el corazón? Por eso, inclusive cuando venimos a la iglesia, y aquel famoso canto antiguo, yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Porque un día Él vino a mi vida, cambió mi corazón, me hizo nueva criatura. He venido a adorar a Dios. ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene? Porque algunos vienen para ver a Julano, a Mengano, a Mengana, a Sutana. Usted se lo va a llevar el diablo. Si viene para ver a alguien, venga para adorar a Dios. Y se lo voy a decir claramente, si no viene por Dios, ni debería venir. Aleluya. Aleluya. Porque si desde que se está listando para venir a la iglesia, está diciendo, ay, a ver cómo me ve hoy. Iba a decir que se vaya al diablo, pero no lo dije. Aleluya. ¿A qué vengo a la iglesia? Aleluya. Aleluya. Algunos, hay personas que vienen a la iglesia a benecer porque como hay tanta gente, dice, aquí para poder vender mis productos. Como hay muchos gorditos, aquí puedo vender mi hierba life. Aquí puedo, como hay muchos que huelen mal, aquí puedo vender mis perfúmenes de no sé qué. Y ahí cuando salen ahí lo andan cotorreando para venderle perfúmenes, para venderle que té de no sé qué, que té no sé cuánto, o venderle cualquier otra cosa. No venga a eso, venga a adorar a Dios. Aleluya. Hubo una hermana que la vimos aquí en la iglesia hasta que llegó la pandemia.
porque 10 minutos antes de que terminara el culto salía a vender el montón de cosas que traía. Pero vino la pandemia, ya no se pudo vender nada, desapareció. ¿Qué quería indicar eso? Que ella venía solamente por vender sus pupusas, sus pasteles o no sé qué era lo que traía. A la iglesia no se viene para eso. A la iglesia se viene a adorar a Dios. Y eso que nos ven cara de hambriento no es motivo. Pero tenemos que venir por Dios. No tiene que venir a buscar al que le debe. Sería fatal que aquí en la iglesia usted ande diciendo algo, hermanito, ¿y cuándo me va a pagar lo que me debe? No. Eso hágalo en otro lado, en otro sitio, pero no en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que alguien vino a adorar a Dios, sale muy bendecido para que usted lo esté esperando afuera? ¿Cuándo me va a pagar, sinvergüenza? ¿Me entendieron? No venga para ver al pastor. Es pecado. Se lo digo claramente, es pecado que me vean como hombre aquí. Quítese esa carnalidad en el nombre de Jesús. Véame como hombre de Dios. Sí, porque de repente por ahí dice, ¿qué papacito? Es decir, todavía a mis 64 años despierto ahí, pero eso es del diablo. Hey, si me hubieran conocido de 20 usted, desmayadas hubieran caído. Por ahí puso mi hijo una foto cuando tenía 22 años, hace poquito para el Día del Padre. Ay, Dios, qué desperdicio. Dedicado a Dios. Yo estoy agradecido con mi vida. Ahora, para el rey impío, me salió un poquito, pero era necesario hacerlo. Para el rey impío, el hecho que otro supiera hasta sus más íntimos pensamientos era aterrador. Y por eso que va a querer aniquilarlo, porque no quiere que nadie sepa lo que él piensa, lo que hace, lo que dice. Siempre es así. Con el que a sabiendas hace lo malo. Es decir, la gente no hace lo malo no porque no sepa, sí lo sabe. Pero después de que lo hace, anda con el corazón acelerado, porque su conciencia lo acusa. Es decir, el pensamiento que hay un Dios omnisciente y que es un juez justo, alaben a Dios, los asusta. Los asusta. Observen ustedes cuando Jacob, allá en Génesis 28, 16, 17, cuando Jacob huía después de estafar a su hermano y engañar vilmente a su padre, y Dios en su misericordia se le manifestó. Así como a nosotros, Dios en su misericordia se manifestó a nosotros. Pero aterrado, Jacob aterrado exclama: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ciertamente Dios está en este lugar. Y muchos no lo saben, que Dios está, que es casa de Dios y puerta del cielo. En cambio, David, sobrecogido acerca de la omnisciencia de Dios, allá en el Salmo 139, 17, 18, David exclama: cuán
preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es decir, como diciendo David, que tú lo sepas todo. Qué bueno que lo sabes todo. Que sabes que conoces mis pensamientos. David era el que le decía: Señor, escudriñame, para que aquello que yo no pueda conocer, tú me puedas decir dónde estoy mal, Señor. Es decir, David como que él mismo se analizaba, pero habían cosas que quedaban ocultas de él, y por eso le dice: Señor, aún mis pensamientos que me son ocultos, Señor, escudriñame y muéstrame tus caminos. Alaben a Dios, muéstrame tus caminos. Termino. Queramos aceptarlo o no, nos guste o no nos guste, Dios es omnisciente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Él sabe todo lo que hago, que Él sabe todo lo que hablo, que Él sabe todo lo que pienso y conoce hasta las intenciones de mi corazón. Por eso, una de las cosas que Dios más abomina es la moneda falsa. La moneda falsa. Es decir, querer aparentar algo que no somos. Que no somos. Dios bendice y Dios restaura a aquel que es sincero y transparente con Él. Aquel que llega con Dios y le dice: Señor, amansa esta bestia. Así. Que cuando habla no finge su hablado. Dios le bendiga, siervo. Aleluya. Como las lindas y preciosas hermanas que se saludan: ¿qué tal la princesa del Señor? Y como a la otra le gusta que le digan así: aquí por la gracia de Dios. Más no sabe que en la mente está diciendo la otra: semejante bruja, qué princesa es. A Dios le gusta que seamos transparentes. Póngase de pie, por favor. Me han solicitado que lo saque más temprano los miércoles, que dicen que es una de las razones por las cuales algunos no vienen el miércoles, porque les toca trabajar el día de mañana. Okay. Ustedes, vamos a orar. Padre nuestro, estoy maravillado, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, no hay nada que esté oculto de tus ojos. Eso sorprendió al rey de Siria, Señor. Y según él, eliminando a Eliseo, ya nadie iba a saber lo que él pensaba en lo secreto. Pero se equivocaba, porque a ti nadie te puede eliminar. Señor, permite que seamos más reales, más honestos y sinceros. Ayúdanos en el bendito nombre de Jesús. Digan un amén fuerte, hermanos.